Y bueno, pues ¿por qué no me acompaña en una oración? Póngase de pie y vamos a clamar a Dios en esta mañana. Padre Santo, Padre bendito, Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, para darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Has sido fiel hasta lo sumo, Padre. Has sido justo y verdadero con nosotros. Conforme, Señor, ha prosperado nuestra alma, Señor, así nos has prosperado, Padre. Nada ha limitado tu bendición sobre nuestras vidas más que nosotros mismos, Señor. Tú has dicho que conforme prospere nuestra alma seremos prosperados, Padre. Hoy venimos delante de ti, Señor, trayendo nuestras almas, Señor, como sacrificio agradable delante de ti, Señor. Deseando, Señor, rogando, suplicando, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Que derrames de tu gracia, Señor, porque sabemos que merecido es, Señor, pero tu amor, Señor, tu gracia, Padre, sea sobre nosotros, Padre Santo, aún sin merecerlo, Señor. Hoy nos hemos puesto a cuentas contigo, Señor, y te hemos pedido perdón, Señor, por todo acto, Señor, por todo pensamiento, Señor, incluso toda omisión, Padre. Habiendo podido hacer lo bueno y no lo hicimos, Señor, te pedimos perdón, Padre. Y te damos gracias porque tu gracia, Señor, tu amor, tu perdón, Señor, es sobre nosotros. Porque Jesucristo no murió en vano, Padre, te damos gracias, Señor, porque por su sangre somos redimidos, somos restaurados, somos renovados, Señor. Y tu palabra hoy nos confirma, Señor, y nos dice que tú eres el Dios soberano que ha dado sus palabras de sabiduría para que sepamos cómo consolar a los fatigados. Mañana tras mañana nos despiertas y abres el entendimiento a tu voluntad, Señor. Por eso hoy venimos delante de ti, Señor, con corazones dispuestos, mente abierta, Señor, para comprender más de tu voluntad, Señor, y hacerla, Señor, como parte esencial de nuestra vida, porque tu voluntad es primero, Señor. Rogándote que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. Y así como en el cielo y en la tierra, Señor, hoy clamamos, Padre, y decimos, Señor, hágase tu voluntad sobre nuestras vidas. Y que el entendimiento venga a cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Bendito sea el Señor. Pueden tomar su lugar y vamos a entrar en la palabra de hoy. Una palabra que, como siempre y como hemos venido recibiendo, pareciera una secuencia, pareciera una serie de mensajes, pero créanme que es lo último que trato de hacer. No soy de llevar una serie, una secuencia, porque me gusta que el Espíritu Santo sea el que hable, el que diga, el que disponga, el que trate con los corazones. La semana pasada hablamos sobre nacer de nuevo, un mensaje esencial en el Evangelio, en el fundamento, en la palabra, en el principio del ser humano. Nacer de nuevo. Jesucristo enseñó a Nicodemo cómo nacer de nuevo. Y sabemos y entendimos que es nacer en el Espíritu, es tener un nacimiento que no es como el nacimiento en agua, sino ese nacimiento en el Espíritu que te lleva a tener algo que supera muchas veces nuestro entendimiento, pero nos lleva a una condición, a una dimensión espiritual. Y aprendimos la importancia de estar conscientes a pesar de esa lucha contra nuestro razonamiento, nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, de ver, de sentir, de hablar, de experimentar la vida. El cómo el hecho natural no nos debe robar del hecho espiritual en nuestras vidas para poder tener una intimidad, una relación con Dios, y esa relación nos pueda llevar y elevar a una condición en donde Dios nos permita conocerlo y verlo a cara a cara.
Pues meditando en la palabra y estudiando otra semana y rogando a Dios, suplicando para que diera el mensaje de esta semana, no podía salir de mi cabeza un título, un encabezado que decía: un encuentro con Dios de mando. Un encuentro con Dios. No solamente nacer de nuevo es suficiente, porque al nacer de nuevo sí venimos a esta experiencia en donde en verdad empezamos a experimentar esa dimensión espiritual, esa manera de vivir, esa forma de andar, esa forma de pensar, esa forma de meditar en la palabra, ya no solamente en lo natural, sino en lo espiritual, tratando de comprender que no solamente somos nuestro razonamiento por la consecuencia de las circunstancias de nuestra vida, sino pasamos a nacer de nuevo y entender que la voluntad del Padre, la palabra de Dios, es la que nos viene a instruir y, como dice Romanos, renovando nuestro pensamiento. Como dice la palabra, llevando cautivos nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Llevándolos cautivos, es decir, ya no gobiernan más mis pensamientos, sino ahora son los pensamientos de Dios, ahora implantados en mi pensamiento, en mi mente. No podemos vivir más con nuestros pensamientos, pero para eso es necesario tener un encuentro con Dios, y un encuentro con Dios nos va a llevar a muchas cosas, y me gustaría tomar la palabra en el libro de Génesis 32, del 22 al 30, y lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente para que nos ayude un poquito a comprenderla mejor. Yo quiero que me siga con la Biblia, o si quiere seguirlo en la versión en la que la menciono, si no tiene Nueva Traducción Viviente, se apoye con la pantalla. Génesis 32, del 22 al 30. Y vamos a leer esa lucha que tuvo Jacob. Una lucha como de las pocas que se conocen en el Evangelio. Esas pocas luchas que hemos conocido. Y vamos a hablar sobre un encuentro con Dios. Pero aquí vemos a través de la palabra de Dios uno de los encuentros registrados más formidables que pueda haber en la historia. Porque esto es historia, familia, esto no es una parábola, esto es historia, es un hecho de la vida real, es algo que sucedió literalmente y que sabemos que está escrito en los pergaminos de la palabra de Dios, porque fue documentado este hecho histórico. Dice en el 22: durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río, Jacob con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar a todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Llegó a un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Noten esto: pareciese, dice, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Fíjense que hay una lucha ahí, ¿ok? Y dice que es con un hombre, y dice que luchó con él hasta el amanecer. Y luego el 25 dice: cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿El hombre puede bendecir al hombre? Dice: no te dejaré ir hasta que me bendigas, le dijo Jacob. Y el 27 le preguntó: ¿cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob contestó él: tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí vemos cómo se aclara ese hombre. ¿Y acuerdan quién es el hijo del hombre?
Recordamos en la palabra se usa muchas veces el Hijo del Hombre. Y cuando hablamos del Hijo del Hombre, la palabra habla del Hijo del Hombre, está hablando de Jesús. Está hablando de la personalidad de Jesús. Y dice, entonces le dijo, por favor dime cuál es tu nombre. Le dijo Jacob, le contestó. ¿Cuál es tu nombre? Le preguntó el hombre. Le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Le preguntó. Respondió el hombre, el Hijo del Hombre. Entonces bendijo a Jacob ahí. Y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. ¿Por qué dijo que conservaba la vida? Ustedes recuerdan que cuando los sacerdotes entraban indignamente al santuario, al lugar santo, caían muertos, fulminados por la pura presencia de Dios. Él, al luchar con Dios, Él está hablando de una manera en donde Él, clamando a Dios, intercediendo, luchando con Él, y al ver el Hijo del Hombre que no se iba a dejar vencer, que iba a ser fiel hasta la muerte, que aunque tocó y dislocó su cadera, iba a estar firme. Entonces le dijo, entonces lo bendijo, ¿no? Lo bendijo. Y Jacob llamó a aquel lugar rostro de Dios. Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, sin embargo, por eso dijo, conservo la vida, conservo la vida. Vemos aquí cómo Dios, como Jesús, como Jacob tiene un encuentro con Dios. Y su encuentro con Dios, como vemos en este caso, no es un encuentro fácil, sino lo representan como una lucha. Y muchas veces nos encontramos en lucha. Y muchas veces nos encontramos en esa condición que se encontraba Jacob. Y Jacob nos demuestra cómo la persistencia, el estar parado, el estar firme, el estar incluso con toda la actitud, vemos cómo le dice, no te dejaré ir a menos que me bendigas. Te habla de toda la actitud de Jacob. Muchas veces como hijos de Dios queremos un encuentro con Dios en donde venga Dios y solo te apapache, solo te consuele, te sane, solo esté ahí. Muchas veces decimos, no siento la presencia de Dios, no siento que inclina su oído, no siento que me escucha, no siento que Dios está conmigo. Y es porque tal vez no hemos entendido claramente lo que significa un encuentro. Y por eso me gustaría empezar definiendo qué es un encuentro. Un encuentro, según el diccionario, un encuentro se define de la siguiente manera: acto de encontrarse dos o más personas, es decir, dos o más personas están cara a cara. Muchas veces estás en tu vida, o estás en tu oración o en tu intimidad con el Señor y quieres empezar a tener una comunión con el Padre de una manera en donde simplemente empiezas a veces hasta repetir, vanas repeticiones, empiezas a orar, empiezas a clamar a Dios y empiezas de una manera en donde simplemente porque tú dices y porque tú quieres y porque estás en una condición en donde tú dices, estoy orando, entonces el Señor se tiene que manifestar. Estoy clamando, o muchas veces ni siquiera clamando, solamente hablando hacia ti, hacia tu cabeza, hacia tus necesidades, hacia tu forma de entender lo que está sucediendo, y quieres que Dios se manifieste y haga las cosas a tu manera o de tu forma. Dios es un Dios todopoderoso. Entendimos que Dios es un Dios soberano. Y al decir soberano, ¿qué quiere decir? Que es solo su voluntad la que se cumple, no la nuestra. Es solo su voluntad. Ahora, tú y yo tenemos una soberanía, y esa soberanía es sobre nosotros mismos. Tú y yo somos soberanos sobre nuestra voluntad. Y somos tan soberanos que a veces pasamos a ser egocéntricos, orgullosos, soberbios.
Somos tan egocéntricos que todo gira solamente a nuestro alrededor. Nuestros problemas giran a nuestro alrededor. Nuestra vida gira solamente, y lo único que vale es lo que sentimos, lo que vivimos. Por eso vas descubriendo con el tiempo, cuando te dedicas a la oración, que la oración más edificante que hay en la vida es la oración que tú tienes por otros. Cuando dejas de ser tú el centro de tu oración y pasas a ser un intercesor por otros, es cuando el Espíritu se empieza a manifestar, porque dice, este Hijo de Dios pasa a ser un vínculo para bendecir a otros, no para que el Espíritu entre y solo esté ahí, sino que sea el Espíritu fluyendo a través de ti. Entonces es cuando la palabra de Dios se cumple y pasa a ser como ríos de agua viva, como manantiales que fluye y fluye a través de nosotros. Cuando tú, como hijo de Dios, enfocas toda tu oración, todo tu ser solamente a ti, es cuando dejas y te pierdes de la experiencia de el ser un instrumento de Dios y poder ver cara a cara a Dios. Cuando Jacob está clamando a Dios y le dije, no te dejaré ir a menos que me bendigas, Jacob le está diciendo con toda la actitud y con el corazón correcto. Conocemos la historia y más adelante, no hay el tiempo para meditarla toda, pero más adelante conocemos cómo Jacob pasa a ser un instrumento de Dios a tal grado, imagínate, a tal grado que le cambió el nombre y le dijo, tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel. ¿Saben lo que significa Israel? Israel significa el que lucha con Dios. Imagínate, es aquel que fue bendecido a tal manera que Dios reconoció que sus luchas no eran en sus fuerzas, que sus luchas no eran él solo, que sus luchas ya no era solamente él, sino un hombre de actitud en donde decía, toda mi lucha es con Dios y para Dios. Entonces, por eso, al bendecirlo de esta manera, al ponerse en la actitud y en la condición y en la fidelidad de su pensamiento, de su principio, de su fundamento, Jacob es bendecido y es llamado el que lucha con Dios. Si tú y yo aprendiésemos a ser ese Israel que aprende a luchar con Dios, yo te garantizo que no hay batalla que no esté ganada. No hay lucha sobre la cual no haya victoria en tu vida. Y cuando hablamos de victoria, hablamos de una victoria no nuestra, sino una victoria de Dios, de Cristo a través de nosotros. Una victoria que nos lleva de victoria en victoria. Cuando entendemos que es tener un encuentro con Dios, es no soltarnos de Él, es entrar en la oración, en la intimidad con Él y decir, Señor, no saldré de mi recámara, Padre, hasta que yo no esté con esa certeza, Padre, de que tú estás conmigo y que sobre todo yo estoy contigo. Ya no es el tú estás conmigo, sino el yo estoy contigo. Si te fijan cómo puede cambiar la actitud de una persona cuando dicen Dios está conmigo. Eso lo podemos saber todos. Pero cómo cambia cuando tú dices yo estoy con Dios. Ya no estoy con mis afanes, ya no estoy con mis preocupaciones, ya no estoy con mis miedos, yo estoy con Dios. Y si tú aprendes a decir yo estoy con Dios, estás trabajando hacia tu propio ser, hacia tu propio convencimiento, hacia tu propio comprender. Jacob experimentó su primer encuentro nocturno con Dios, la famosa escalada de Jacob que encontró en Betuel, donde vio ángeles que subían y bajaban una escala que llegaba al cielo, dice el 28 del 10 al 22. Y no quiero meterme a detalle, pero en aquel encuentro Dios hizo a Jacob el vehículo por el cual cumpliría las promesas
antes hechas a Abraham. Antes hechas a Abraham. Iba a ser el vínculo, iba a ser el medio. Tú y yo somos el vínculo para que se cumpla la promesa de Abraham. Muchos piensan que esto solo fue dado a Jacob, pero esto fue dado a todo Israel, a todo el pueblo escogido de Dios, a toda esa nación santa, a todos aquellos que luchan con Dios. Todos pasamos a ser el vínculo, el vehículo para que se pueda cumplir las promesas hechas a Abraham. A través de ti y de mí, muchos escucharán las buenas nuevas, muchos serán renovados, transformados, restaurados, perdonados, libertados. Pero tenemos que entender que debemos entrar en un encuentro con Dios, como lo hizo Jacob, y decir así con esa actitud, y no como reclamando, no como tratando de decir, de aquí no me muevo hasta que me bendigas, no como una actitud de reto, sino como una actitud de que estás convencido que sin Cristo no eres nada. Estás muerto sin Cristo. Estás muerto sin Él. Nada eres sin Él. Entonces más vale morir en la raya, luchando, diciendo: Señora, no saldré de aquí hasta que sea bendecido, porque sin ti nada soy. Nada soy. No en actitud de reclamo, sino reclamándote a ti mismo y a tu ser, y convenciendo a tu alma que no eres nada sin Él y que necesitas de Él total y absolutamente, que tu lucha está vencida, está perdida si no peleas con Él, si no peleas para Él. En aquel encuentro Dios hizo a Jacob el vehículo por el cual cumpliría todas las promesas, y esta mañana quiere cumplir esa promesa en tu vida. Y no me canso de decirlo, porque una y otra vez cuando tú y yo pasamos a ser instrumentos de Dios, los primeros bendecidos somos nosotros. Somos los más tocados, y los que han predicado, han compartido, han ministrado, han bendecido a otra persona puede estar de acuerdo conmigo. No importa que bendigas a una persona con simplemente unas monedas, hay algo ahí que te da cierto gozo, cierta confort, cierta complacencia en decir: he podido ayudar, he servido de algo. Compartíamos el sábado pasado en el discipulado: el que sirve, sirve, y el que no sirve, para nada sirve. Entonces, en verdad es parte de nuestra vida diaria. No tienes que servir activamente en la iglesia, a lo mejor limpiando, barriendo, pero tú sirves a algo mayor. No sirves a la iglesia, sirves al reino de Dios. Y servir al reino de Dios es servirlo en tu casa en amor, es servirlo a tu familia, es servirlo a tu prójimo, es servirlo en tu trabajo, en tu iglesia, en tu escuela, en tu colonia, en tu sociedad. Es servirle, ser la sal de la tierra, ser la luz, ser los llamados. En la palabra dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, y al aquilón y al mediodía, y a todas las familias de la tierra serás benditas entre ti y entre tu simiente. Y he aquí, yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que he dicho. Esto es 28 del 13 al 15. Vemos la promesa de Dios. Vemos que dice que no nos dejará. ¿Se fijan cómo la actitud de Dios, la actitud del Hijo del Hombre cambia y nos enseña que debe ser? Jacob la tuvo hacia Dios y Dios la tuvo hacia Israel. ¿Se están dando cuenta cómo Él también le está diciendo: y aquí yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré? ¿Se fijan la actitud de Dios? No te dejaré. Por más que lo empujes, por más que lo rechaces con tu pecado, por más que te alejes de Él, dice que no te dejaré.
¿Y a cuántos les ha tocado que Dios toque a la puerta de su corazón una y otra vez, cada mañana, cada día? Antes de ser convertidos, algunos me dicen, ¿sabes qué? A mí me atacan los cristianos. A mí me atacan los cristianos por donde quiera que voy. Me salen cristianos en el trabajo, me salen cristianos por la iglesia, por la escuela, me salen cristianos hasta por debajo de las coladeras me salen. No importa el cliente, la señora, la de la tiendita de la esquina, y todos quieren evangelizar. Me dice, ¿qué pasa? Le dije, pues si no te has dado cuenta, es que Dios te ama. Y te ama tanto que Él no se va a dar por vencido hasta que tú voltees tu rostro a Dios. Hasta que voltees tu rostro. Aún como cristianos estamos muchas veces en la lucha y estamos en la pelea y estamos en nuestro egocentrismo, en nuestras fuerzas, nuestra voluntad, en nuestra soberanía, diciendo aquí se truenan mis chicharrones y aquí se hace como yo quiero. Yo quiero que mi marido cambie. Yo quiero que mi esposa cambie. Yo quiero que mis hijos se sometan. Pero no se trata de tu voluntad. Algo que he aprendido es que la mejor forma de que el anhelo de tu corazón se cumpla es buscando su reino y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Todo vendrá por añadidura. Dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. ¿Y a quién llamó Jacob? Dios llamó a Jacob, aquel que iba a ser cambiado su nombre, iba a ser ahora Israel. Tú y yo debe ser nuestro nombre cambiado a Israel, y ya no más llamarnos. Y cuando habla de nombres, obvio, no está hablando de que te cambies el nombre que tienen, porque si no, imagínate si todos nos llamáramos Israel y todos voltean, pues no, ¿verdad? Como sucedía en la casa de mi amada esposa, que todas Lupita, y cuando hablaban Lupita, y pues volteaban como 5 de las hijas, porque todas se llaman Lupita. Gracias a Dios les pusieron un segundo nombre, pero bueno, todas empezaban con Lupita. Pero imagínate, aquí está hablando de nuestra actitud, nuestra manera de pensar, de vivir. Somos como aquellos ya no que luchan en sus fuerzas, sino somos aquellos que luchan con Dios, sabiendo que Dios está de su lado, sabiendo que Dios nunca los dejará, que no los abandonará, que estará con ellos. Incluso cierra diciendo, hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. O sea, su palabra, su verdad se cumplirá. Sus promesas se cumplirán sí o sí en tu vida. Contigo o sin ti se cumplirá. Pero su voluntad es que se cumpla por medio de ti. Por eso hemos sido llamados embajadores, nación santa, pueblo escogido. Porque si no vamos nosotros, ¿quién irá? Dice la palabra. ¿Quién va a ir? Dice, mucha es la mies y pocos los obreros. ¿Quién va a ir? Y el que vaya va a ir, no solo, dice, sino luchará con Dios, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. Y aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿En qué momento frenas tu lengua? ¿En qué momento dejas de hacer lo que es la voluntad de Dios? ¿Y sabes por qué Dios quiere que lo hagas? Porque está convencido y sabe que si tú pasas a ser ese vehículo, ese vínculo, ese medio por el cual el primer bendecido, ya lo dije una y otra vez lo diré, eres tú el instrumento de Dios. Y cada vez que refrenamos nuestra lengua, lo único que estamos haciendo, estamos refrenando la bendición sobre nuestras vidas. Y no debe ser así. Dios quiere que despiertes y tengas un encuentro con Él. Pero muchos empiezan, bueno, yo ya tuve un encuentro con Dios. Y tuve un encuentro que me permitió ver mi condición, me permitió ver mi pecado. Me permitió también ver su gracia. Me permitió ver también su cruz y su sangre derramada por mí para el perdón de mis pecados. Me permitió ver el cielo. Hay testimonios de gente que ha visto el infierno y ha dicho, yo no quiero estar aquí. Líbrame, Señor. Hay gente que ha tenido un encuentro tal con Dios que en verdad, cuántas historias no hemos escuchado. Gente que ha ido al cielo.
y todos dicen que ninguno ha visto su rostro. Y recuerdo un testimonio hermoso de una niña que decía: yo pude ver sus sandalias, pude ver una luz resplandeciente. Y estamos hablando de un Dios que en verdad desea bendecirlos, desea en verdad hacer su voluntad en ustedes y en cada uno. Pero debemos tener ese encuentro con Dios, y por eso no estoy hablando de ese encuentro maravilloso, sino estoy hablando del encuentro de cada día, cada mañana, cada instante. Cada momento en que en tu vida se encuentra afligida, derrotada, en enojo, en ira y contienda, en temores, en miedos, es cuando tú tienes que buscar el rostro de Dios, voltear y decir: Señor, aquí estoy, y estoy en la condición perfecta, porque tú vienes a complementar toda necesidad. Tú vienes a librarme de la muerte, de la enfermedad, del egocentrismo, de los miedos. Me vienes a librar de la lucha que tengo, del dolor, de la ira, de la falta de amor, porque tú eres amor, tú me llenas, tú me complementas. Ese es el encuentro que tienes que tener con Dios. No es solamente un clamor, decir: Señor, ayúdame, sino como Jacob tienes que decir: de aquí no me muevo hasta que la paz de Dios gobierne en mi vida, hasta que el amor y la autoridad y la soberanía de Dios gobierne sobre mis hijos, hasta que su palabra sea clara como el agua, hasta que el entendimiento venga a mi ser a tal grado en donde yo pueda decir: Padre, entiendo tu voluntad, heme aquí, haré tu voluntad y no la mía. Empezamos a entender lo que es un encuentro con Dios. La actitud de Jacob nos enseña y nos muestra con el ejemplo palpable de la actitud de Dios y cómo Dios. Y cuando dice la palabra que dislocó su cadera, esto se refiere a que es tal el poder del toque de Dios, que si Dios te llega a tocar, o sea, es como tan poderoso que puede, incluso su simple toque, dislocarte la cadera. Te puede mover hasta el último hueso, te puede mover hasta el último sentimiento, hasta el último pensamiento, hasta la última falta de perdón. Padre, tengo falta de perdón. No puedo perdonar porque me siento lastimada, me siento herido, me siento desilusionado, me siento de veras en una depresión, porque es tanta mi angustia, es tanta la carencia que tengo, Señor, que de aquí, Padre, no me quiero mover hasta que sienta que tú has sanado y has restaurado y me has llevado a entender que si no perdono, Señor, tampoco me perdonarás. Y empiezas a entender y comprender cómo el poder de Dios se manifiesta, y siempre será por medio de su palabra. He ahí el problema, he ahí la situación. Queremos tener un encuentro con Dios, pero no conocemos su voluntad. Ayer les di una enseñanza a los jóvenes acerca de la palabra de Dios y sus hechos, y hablamos de cosas científicas básicamente toda la noche, porque la palabra está probada científicamente una y otra vez. Y para no irme tan lejos, mucho antes de que el hombre descubriera que la tierra era esférica, la palabra de Dios hablaba de la esfera de la tierra. Incluso fue el principio, les decía, para que Cristóbal Colón decidiera descubrir, bueno, no descubrir América, demostrar que la tierra era esférica. Pero en el camino se topó con América, porque pensaba salir del otro lado diciendo: la tierra es esférica, y no está sobre un atlas, no está sobre una tortuga, no está sobre algo que la sostiene, sino, como dice la palabra, flota en el espacio. La palabra de Dios es el único medio para que tú y yo podamos conocer la voluntad de Dios. Hablábamos que está demostrado con hechos que la palabra la puedes leer en 70 horas. Lo han hecho, hay grabaciones de 70 horas donde la Biblia se lee desde Génesis hasta Apocalipsis, y los trataba de hacer entrar en la conciencia de cuántas veces has leído la palabra. Y les decía: la palabra la puedes leer en 70 horas, está probado. Escucha una grabación entera de la palabra de Dios y en 70 horas se lee de Génesis a Apocalipsis. ¿Cuántas veces la has leído? Le decía: ¿cuántas veces o cuánto tiempo necesitas leer la palabra para leerla?
Si la palabra está demostrado que en 70 horas se puede leer, si le dedicaras 1 hora diaria a la palabra, ¿en cuánto tiempo, en cuántos días la leerías? Si se puede leer la palabra de Dios en 70 horas, ¿en cuántos días podrías leer la palabra si la lees 1 hora al día? Ándale. Y luego como que no entendía, le decía, bueno, ¿de qué color es el caballo blanco? ¿No? Y ya me decían, sí, ya entendí. En 70 días puedes leer la palabra. ¿Cuántas veces al año puedes leer la Biblia? Si lees 1 hora diaria. Bueno, ahí hagan la cuenta. 365 entre 70. Y es el número de veces que puedes leer la palabra de Dios en el día. Ahora, no se trata solamente de leerla. Muchos la leen y no la entienden. Se trata de un encuentro con Dios. Cuando estás en un encuentro con Dios, meditar en su palabra. Y es cuando el Espíritu dice, es el que convence, es el que revela, es el que da crecimiento. El Espíritu sin el Espíritu, la palabra sin el Espíritu es como cualquier libro. Necesitas ser en ese encuentro con Dios, donde tú tienes esa intimidad, esa comunión con Dios y meditas en la palabra y vendrán cosas maravillosas. Amo la oración, porque en la oración que tenemos a las 6 de la mañana, a la cual por cierto los invito, usamos mucho la palabra de Dios para orar. Y cuando estamos orando y vamos a la palabra de Dios y vemos cómo Dios confirma lo que acabamos de orar, decimos, pareciese que yo supiera dónde exactamente está dentro de la palabra de Dios lo que estamos orando. Y vamos a la palabra y la palabra nos confirma una y otra vez, en tiempos de exhortación por su pecado y en tiempos de bendición, yo estoy contigo e inclino mi oído hacia ti. En ese primer encuentro nocturno con Dios, Jacob estaba huyendo de la ira de Esaú. Si recuerdan esta historia, Esaú estaba tras Jacob. Y Dios sabía que sin Dios jamás podría ser librado de la ira de Esaú. Tú y yo estamos siendo perseguidos todos los días. No entendemos que hay una lucha de huestes demoníacas, huestes de maldad que gobiernan en ese príncipe de los aires. Está en lucha constante. La ira de Saúl no se compara contra la ira de estas huestes de maldad que tú y yo luchamos todos los días. De veras, no podemos salir adelante sin Dios. Por eso debemos esforzarnos y entrar en esa actitud de tener un encuentro día con Él. Es como vestirte de sus ropas, vestirte de su yelmo de la salvación, vestirse de su armadura, tomar la espada de doble filo y ese cinturón y esa sandalia y salir todos los días para vencer. No podemos vencer si no tenemos un encuentro con Dios cada mañana. En un segundo encuentro nocturno con Dios que está en el texto 32 del 22 al 31, Jacob busca reconciliarse con su hermano, pero teme que Esaú aún quiera matarle por su traición anterior. Él sabía que estaba en un callejón sin salida. Tú y yo estamos en un callejón sin salida, pero la única forma de entrar en la actitud de Jacob es entrando en esa actitud, sabiendo y entrando en conciencia que tú y yo estamos en un callejón sin salida, que no hay de otra. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y cuando tú entras en el conocimiento, en el entendimiento, en el razonamiento de comprender tu condición, es cuando se convierte en la mayor bendición a tu vida. El pecador nunca se arrepiente hasta que cae en el entendimiento de la condición de su pecado, entendiendo así que necesita de un Salvador que lo libre del precio que se tiene que pagar por nuestros pecados, la muerte. Tratando de ser un poquito más objetivo para nosotros como cristianos, este encuentro debe ser entre Dios y nosotros. Y su voluntad es que así sea. No tomen a esto como algo inalcanzable. Es su voluntad que tengamos un encuentro con Dios todos los días. Y tal encuentro marcará un antes y un después en nuestras vidas. Es decir, existe una transformación a través de su encuentro.
Y aclaro que este encuentro necesita ser diario, no es algo esporádico, ni una vez a la semana, ni es más, tu día empieza y tu encuentro con Dios tiene que empezar con Él. Para aquellos que lo hacen de noche, porque hay muchos que yo usé mucho un tiempo de agarrar mis devocionales en la noche porque era muy flojo para levantarme temprano. Y dejaba mis encuentros con Dios en la noche. ¿Y qué crees? Pues ya es demasiado tarde. Ya tus encuentros con Dios son buenos, sí, bendicen. Incluso te deben mover a que tú te muevas de día y de noche, y si lo puedes hacer en la mañana, en la noche, pero mi necesidad estaba durante el día. Mis luchas estaban durante el día. Entonces yo tenía que salir, aprendí a salir equipado, y hoy de veras mi esposa está testigo, mis hijos están testigos, yo no salgo de mi recámara en las mañanas hasta que salgo cubierto por la sangre de Cristo. No salgo de mis cuartos. Y muchas veces me verás en la cama, porque lo hago en la cama, sentado porque si me quedo obvio acostado me vuelvo a dormir, de rodillas si es necesario, pegado a la cama, para que de veras ese encuentro con Dios sea en mí. Y les garantizo que cuando descubrí esto, descubrí que toda bendición provenía de lo alto, que había bendición y que era un Dios real, un Dios que existe, un Dios latente, un Dios que va contigo a donde quiera que vayas, al baño va contigo. Para que me entiendas, va a donde sea, va contigo. La pregunta en este instante: ¿tenemos un encuentro verdadero con Dios? Estamos teniendo esos momentos donde sin la respuesta de Dios no nos movemos. Estamos entrando en la actitud en donde conocemos y sabemos con certeza y convicción que cada mañana, no, por eso yo sé que tal vez las tengas, pero no cada mañana, no cada día. Dios es un Dios de relación, habla de intimidad con Él, y con la intimidad con Él, entonces y solo entonces puede venir ese encuentro con Dios. El cristiano debe tomar algunas actitudes para tener un verdadero encuentro con Dios, no se les olvide. ¿Qué actitudes debe tomar un cristiano para tener un verdadero encuentro con Dios? Las actitudes que el cristiano debe tomar para tener un encuentro con Dios, verdadero con Dios, son las siguientes. Número 1, para terminar, necesita rendirse. Génesis 16:9. Génesis 16:9 nos habla de que el ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a sus autoridades. Cuando le está hablando de sometimiento, está hablando que la actitud que debemos de tener es una actitud de sometimiento a Dios. O sea, como en conciencia, estando conscientes de que tengo que ir a los pies de Dios. Tengo que someterme a Dios. Génesis 32:25 dice: cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. El creyente debe rendirse y perder. Tienes que perder, tienes que rendirte, tienes que comprender que debes rendirte y que debes rendir tu vida básicamente. Deja de rendirte a tus afanes. Ya se me hizo tarde, estoy cansado. Mira, ni el cansancio es una justificación, lo he probado una y otra vez. Ha habido veces que me he dormido a las 3 de la mañana sabiendo que me tengo que levantar temprano, y digo: Señor, en mi oración y mi clamor en la noche, le entrego mi vida y me someto a Él y le digo: Señor, mi cuerpo está en tus manos, Señor, dale fuerzas y renuévale las fuerzas como al búfalo. Dormí 3-4 horas y me levanto como si hubiera dormido 12 horas. Y una gota de cansancio siento. Bueno, ni café necesito. Yo sé que el creyente debe rendirse y perder, pero ¿qué debe rendir? Debe de rendir su vida básicamente toda entera, clásico, que debes comprender que es todo lo que haces. Jacob tenía mucho de sí, es decir, él no estaba totalmente rendido a Dios como muchos de nosotros. Él no estaba rendido, él solamente buscaba muchas veces hacer su propia prudencia, lo que él entendía y comprendía de la vida. La propia prudencia nos mata, nos aniquila, nos somete a nuestra soberbia, a nuestra voluntad, a nuestra soberanía. Tu propia prudencia te mata.
Métete en la prudencia de Dios, es perfecta. Y si encuentras esta situación, si te encuentras en ese momento de mentiras, de trucos, de artimañas del enemigo o de ti mismo, porque a veces ni siquiera es el enemigo, eres tú mismo, no hay nada más que hacer, más que rendirte. En primer lugar, rendirte ante Dios cada mañana, cada día, cada instante. En segundo lugar, obtener un verdadero encuentro con Dios. Eso significa que no te vas a mover de ahí hasta que digas: he visto al Señor. Y cuando digo he visto al Señor, es porque has clamado y has ido a la palabra una y otra vez y te dice que Él tendrá piedad, que Él tendrá piedad. Dice: y tu desierto florecerá como el Edén, y tus lugares desolados como el huerto del Señor. Ahí se encontrará gozo y alegría, y los cantos de gratitud llenarán el aire. Esas son las palabras de amor de tu Dios, que con las palabras amorosas que garantizan y dan certeza que hay un encuentro con Dios. Él te ama y te dice: estoy contigo y haré florecer la vida en tu ser. Es necesario que aprendas a perder para ganar. Aprende a perder y ganarás. Tal vez no te guste perder, pero en Cristo debes perder para ganar. Número 2, debes aceptar tu condición. Ahí está el problema. Somos necios, somos tercos como las mulas, porque no entendemos. O sea, lo único que entendemos es lo que existe, lo único que comprendemos es lo que es y es real. Dios es invisible. ¿Sabías que tú estás compuesto por átomos invisibles? La palabra de Dios lo dice, que Dios creó de lo invisible lo visible. Ahí es donde la ciencia entró en perfecta comunión cuando descubrió el átomo. Dijo: el átomo es invisible. Y cuando la palabra nos revela que de lo invisible creó lo visible, estamos compuestos por millones de átomos invisibles para hacerlo visible. Dios quiere que entiendas que un encuentro con Él viene de lo invisible. No te aferres a tus pensamientos, no te aferres a esa convicción, sino entra en el conocimiento de lo invisible, para que puedas vivir lo visible en tu vida. La fe es la certeza de lo que se espera y no se puede ver. Una y otra vez Dios diciéndote: cierra los ojos, por favor. Ya no veas con los ojos, ve con los ojos del alma, ve con los ojos del espíritu. Abre tu conciencia, abre tu alma, abre tu espíritu, y ya no pelees las batallas con esas paredes, con esas rocas, con esos fuegos, con esas luchas que no puedes ganar. Las victorias están en Cristo Jesús. En lo invisible lograremos lo visible. ¿Y cuántas veces no lo has probado? Pregúntate a ti mismo. Recuerda, piensa, porque el Señor se ha cargado de establecer la verdad en ti, diciéndote: clama a mí y yo responderé. Señor, no hay que comer, no hay que vestir, no hay trabajo, no hay salida, hay una pandemia, hay virus en todos lados. Señor, ¿quién se salvará? Confía en mí, cree en mí y yo te guardaré. Pisarás el áspid, el escorpión, pasarás por valle de muerte, pero yo estaré contigo y nada te faltará. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Y Jacob contestó él: tu nombre ya no será Jacob, le dijo. Ya no será Jacob, le dijo. Ya no será tu nombre, sino será Israel, el que ya no lucha con sus fuerzas, sino lucha con Dios. Serás llamado Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fíjense qué importante. De ahora en adelante serás llamado Israel porque has luchado. ¿Quién entra ahí?
¿Dios o tú? Jacob luchó y Dios le cambió el nombre. Tú y yo tenemos que estar parados sobre la roca. Tú y yo tenemos que estar parados sobre la verdad. Tú y yo tenemos que estar convencidos con certeza de que Dios no es nuestra fortaleza, que Dios es el que nos levanta, que el Dios es todo para todos. Siempre será un reto admitir nuestros defectos, nuestra condición, pero debemos pararnos donde decimos que nuestra vida ya no será esta vida, sino será llamado Peniel, porque el rostro de Dios se ha parado en mi vida, ha sido puesto. ¿Sabían que Jacob significa ladrón, usurpador, suplantador, timador, engañador? Esta historia se trata de ti y de mí. Somos esos Jacobs sin él. Somos aquellos Jacobs que no entendían la razón y la voluntad de Dios y por eso estaban perdidos. Tú y yo tal vez no te sientas un suplantador, ni timador, ni engañador, ni ladrón, ni usurpador, pero lo eres si la verdad de Cristo, si su palabra no está plantada en ti. Porque todo que sea fuera de ella está perdido. Es mentira. Tu razonamiento está diciendo no puedes. No puedes. Eres débil. Nadie te quiere. Estás feo. Tantos engaños. Y la palabra de Dios nos enseña que el enemigo trata con dardos de fuego, con flechas de fuego. Y esas flechas de fuego, ¿a dónde crees que van? ¿Van al cuerpo natural? No. Van a tus pensamientos, a tu cabeza todo el tiempo. No te va a alcanzar la quincena este mes. No te va a durar. No te va a durar. No tienes un Dios que multiplicó panes, un Dios que multiplicó peces. No tienes un Dios que hizo caer maná del cielo. No tienes un Dios. Esos dardos constantemente están diciéndote: tus hijos están perdidos. Velos. Tus hijos no honran a sus padres, su vida será muy corta, porque el primer mandamiento con promesa es: honrarás a tu padre y tu madre y tendrás larga vida. Usamos la palabra muchas veces incluso para condenarnos a nosotros mismos, cuando la palabra está para edificarnos a nosotros mismos, para levantarnos, hacernos sus hijos victoriosos, reconocer nuestros verdaderos errores o verdadera identidad. No es algo sencillo, pero Dios está con nosotros y nos muestra nuestra naturaleza cada día a través de su palabra. Su palabra lo primero que hace es redarguir, convencer de pecado. Dios nos exhorta a tener un verdadero encuentro con Él. Jacob en su vida tuvo dos grandes encuentros con Dios. Dos grandes encuentros. O sea, no uno, tuvo dos grandes encuentros. El primero de ellos fue en Betel, donde por primera vez tuvo un contacto directo con Dios. Y el segundo fue en un lugar al que se le llamó Peniel. Fue en este lugar donde Jacob tuvo un verdadero encuentro con Dios. Pero la palabra siempre muestra con hechos para que entendamos en el Espíritu. La palabra siempre muestra con ejemplos para que entendamos, no como una historia de aquel que fue Jacob, sino entendiendo que tú y yo somos ese Jacob cuando estamos fuera de la verdad, que tú y yo somos ese Israel cuando entramos en su verdad, que las maldiciones de Jacob y el perseguido y el atacado de Jacob estaban en ese Jacob que era un tranza, que era un ladrón hacia sí mismo, sino que pasamos a ser ese Israel cuando entramos en sus verdades. Donde Jacob tuvo un verdadero encuentro con Dios, sabemos fue en el corazón, en la mente, en el espíritu y en el alma. Tomando esto y pasándolo a un lenguaje actual y aplicable a nuestras vidas, pudiéramos decir que Betel fue la conversión de Jacob. Fue cuando recibió a Cristo y tuvo su primer encuentro, esa confesión de fe, y declaró a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y cuando experimentamos
Quizás el Peniel es cuando se ha vuelto uno a la realidad de nuestras vidas y empezamos a entender nuestra condición. Ya recibí a Cristo, pero sigo luchando, sigo batallando, sigo perdiendo muchas batallas, sigo orando y siento que no me escucha. Llego a la iglesia y la alabanza no me llega. No se trata de que te llegue la alabanza, se trata de que llegues y que adores a Dios, no importando esté pasando un tren encima, no importando nada. Y como Jacob dirás: de aquí no me muevo hasta que mi Padre se sienta adorado, se sienta exaltado, se sienta glorificado, hasta que mi Padre sepa que soy su hijo y que estoy aquí sometido a su voluntad y no a la mía, que estoy entregado a Él enteramente, que ya no soy yo, sino es Cristo en mí, sino que ya he muerto, he aprendido a menguar, he aprendido a rendirme, he aprendido a someterme y caído de rodillas y con los brazos extendidos al cielo digo: Señor, solo sea tu nombre glorificado y exaltado, porque en ti hay vida, en ti hay victoria. ¿Por qué no se pone de pie esta mañana? Para ti y para mí ese Peniel será el lugar hasta donde nuestro yo llegará. Es sumamente importante aclarar que este encuentro con Dios no es una opción, es algo primordial en la vida del cristiano. Si realmente anhelas esta clase de encuentro con Dios, este encuentro verdadero, debes entender que se necesita rendirse, aceptar quién eres y tu condición, y que la voluntad de Dios está en que medites en su palabra de día y de noche, y que entiendas que lo que es de la carne es, y que lo que es del espíritu es, y la palabra es para tu espíritu y para el gobierno o dominio propio de tu carne, porque el dominio propio de la carne viene por el sometimiento, y el conocimiento alimenta el alma por medio de la palabra. ¿Por qué no tenemos un encuentro con Dios en esta mañana? Y alabamos y en adoración lo hacemos. Vamos a alabar. Mi corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Ríndete. Haz tu voluntad, Díselo. en mí, Dios. Me rindo a ti, Señor. Mi corazón abierto, Con un corazón abierto, Padre. está. Me rindo a ti, Señor. Corazón abierto, Me rindo, Padre. está, Dios. Y abro mi corazón, mi mente y mi ser a ti, Padre. Quieras en Haz tu voluntad en mí, Señor. Haz tu voluntad en mí, Dios. Espíritu, Mi corazón abierto, Espíritu de Dios, Señor. está. Disloca caderas en esta mañana, Padre. Mi corazón abierto está, Dios. Disloca caderas espirituales, Señor, en esta mañana en tus hijos, Señor. Que el toque, Señor, de tu presencia venga a cada uno, Señor. Haz tu voluntad, Porque esta es tu voluntad, Padre. en mí, Dios. Mi corazón Esta es tu voluntad, Señor, que dejemos de ser llamados Jacob, Señor, y pasemos a ser aquellos nombrados Israel, Señor. Y que equipados, Señor, en tu palabra y en tu verdad, Señor, seamos levantados, Señor. Porque es necesario crecer, Señor. Es necesario ser levantados, Señor. Es necesario ser ese ejército de Dios, ese pueblo adquirido por precio, Padre. Precio no pagado en vano, Señor. Precio alto, precio pagado, Señor, para ser el mejor ejército del mundo, del universo, Señor. Equipado, Señor, con la mayor y más alta tecnología, Señor. Equipado, Señor, con armas eficientes, Señor, donde podremos ir, imponer manos y sanarán, Padre. Abriremos nuestra boca, Señor, y serán convertidos, Padre.
corazón abierto. Por nuestro simple andar, Señor, conocerán que somos de tu reino, Señor. Por nuestro simple hablar, Señor, sabrán, Señor, que lenguas de fuego saldrán por nuestra boca, Señor, que no provienen de nosotros. Dirán, ¿quién es este que tiene el favor de Dios? ¿Quién es este que ha sido llamado y levantado? Mi corazón abierto. Entrégale tu corazón. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras hacer. Verdaderamente, Señor, hazlo, Padre. Cada uno de nosotros. Haz tu voluntad. Porque aún siendo indignos de ti, Padre, Mi por tu corazón abierto. no solo fuimos salvados, sino fuimos alcanzados, Señor. Mi corazón abierto. Porque tus bendiciones nos alcanzan, Padre. Todas tus bendiciones nos alcanzan, Señor. Nos alcanzan, Señor, y hacen algo nuevo. Haz tu voluntad. Nacer de nuevo. Y un encuentro contigo, Señor, es tu voluntad. Una relación, no una religión, Señor. Mi corazón Una intimidad, Señor, más que una amistad. Haz lo que quieras hacer. Un corazón humilde delante de ti. Haz tu voluntad en mi Dios. Dile, haz mi voluntad en mí, Señor. Dilo. Haz tu voluntad Haz tu voluntad. en mí. Haz tu voluntad, derrama, Señor, tu voluntad. Y todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este encuentro contigo, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque has dislocado almas, espíritus, Señor. Has movido, Señor, el corazón y la mente, Padre, por medio de tu palabra, por medio de tu voluntad, por medio de tu enseñanza, Padre. Tu espíritu, Señor, viene y convence, Padre. Redarguye, Señor, y da crecimiento a cada uno, Señor, en proporción, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que somos, Señor, y seremos, Señor, ese pueblo adquirido, Señor. Esos hijos que luchan contigo, Señor, y que para siempre, Señor, estaremos contigo eternamente, Señor. Que esto es solo prepararnos para una eternidad, Padre, que estaremos contigo, Señor. Porque tú nos alcanzas, Señor, con favor, con bendición, Señor, prosperando nuestra alma, Padre, y por consecuencia, Señor, todo será prosperado, Padre. Porque hoy hemos crecido, Señor, y hemos adquirido conocimiento y verdad, Padre. Porque tu Espíritu, Señor, bendice, Señor, te damos gracias, Señor. Te rogamos que bendigas nuestras vidas y este tiempo, Señor. Que cada día y cada mañana podamos despertar convencidos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor.
y que por medio de tu palabra te hemos podido ver cara a cara, Señor, con ese espíritu que habla al alma y al corazón, Señor, que habla al pensamiento y a la mente, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que eres real y existes y estás cada instante con nuestras vidas, Padre. Te pedimos misericordia, Señor, por los que aún, Señor, luchan. Te pedimos misericordia por nuestros seres queridos donde quiera que estén, Señor, por cada enfermo de la iglesia, Padre, te pedimos, Señor. Te pedimos por cada uno que los sanes donde quiera que estén, Señor. Te pedimos, Señor, por la recuperación, Señor, de los que fueron operados, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que aún, Señor, luchan, Señor, contra toda lucha de este mundo, Señor. Te pedimos, Señor, por la familia, Señor. Te pedimos por la iglesia, Señor, por los líderes, Señor, por la vida de cada uno de los presentes, Señor. Bendícelos, Señor, prospéralos, Padre. Gracias por tu verdad, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Bendice, Señor, la provisión, que nada falte en tu casa, Señor. Que nada falte en tu casa, Padre. Multiplica, Señor, al dador alegre, Padre. Bendice las ofrendas, Padre Santo. Bendice, Señor. Multiplica, Señor. Y gracias porque sabemos que tú eres el dador de todo lo bueno, Señor. Que toda buena dádiva proviene de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la salud, Señor. Gracias por todas las bienaventuranzas en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. No hay manera de agradecerte todo lo que has hecho y dado, Padre. Bendice este tiempo, Señor. Gracias. Bendice nuestras vidas. Que este día sea el día apartado para ti, Señor. Que las familias se vayan de este lugar, pero nunca de tu presencia, Padre. Que a donde quiera que vayan sean esa luz y la sal de la tierra, Padre. Que donde quiera que vayan den testimonio, Señor, y que sus brocas hablen, Padre. Que sean trompetas, Señor, atalayas, Padre. Que sean embajadores, Señor, te rogamos, Señor. Que el amor, la paz, el gozo, Señor, y la autoridad sea sobre cada uno en sus vidas, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, porque Él es el único digno de gloria, digno de honra y digno de alabanza. Amén.